Hola, buenas tardes, buenos días. Vamos a continuar con las clases de Física 2. Hoy el tema que nos toca abordar es el tema de potencial eléctrico. Ya estuvimos trabajando con campos, cargas eléctricas y campos eléctricos. El tema que vamos a trabajar hoy, dándole continuidad a la parte de electrostática, son los conceptos relacionados con potencial eléctrico. Para eso vamos a utilizar una presentación en PowerPoint que les sirve de respaldo a ustedes a modo de síntesis para llevar adelante el estudio de este tema, que tienen por supuesto que complementar con la bibliografía que se les ha recomendado, como siempre les indico. El concepto de potencial eléctrico tiene, digamos, como principales objetivos este capítulo: calcular la energía potencial eléctrica y el trabajo de un conjunto de cargas puntuales. También lo vamos a aplicar sobre cargas distribuidas. Dar el concepto de potencial eléctrico, que es realmente un concepto muy importante para después abordar el estudio de la electricidad y trabajar sobre circuitos eléctricos. Vamos a determinar el potencial eléctrico producido por un conjunto de cargas y vamos a visualizar las superficies equipotenciales como una forma gráfica de representar digamos, perturbación que produce una carga eléctrica en su entorno, que lo podemos ver como líneas de campo eléctrico y también como superficies equipotenciales. Y vamos a relacionar el campo eléctrico con potencial eléctrico, ya sea para obtener el campo eléctrico a partir del potencial o para obtener el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico. Tenemos esquematizada en esa representación una gráfica que nos va a permitir abordar este tema. Si bien vamos a ir paso a paso, lo que estamos viendo aquí es una diferencia de potencial que podemos apreciar entre un punto A y un punto B, o delta B, como está expresado en la fórmula de más abajo, debido, digamos, a la presencia en esta zona de una carga Q que está perturbando o afectando el espacio o el entorno que lo rodea, de tal manera de que entre los puntos A y B va a aparecer una diferencia de potencial que, como vamos a demostrar, va a estar dada por la expresión que está ahí indicada. En ese sentido, entonces, lo que vamos a abordar en este capítulo es el hecho de que cuando una partícula con carga se mueve en un campo eléctrico, en la presencia de un campo eléctrico, en este caso el campo eléctrico es el generado por esta carga Q mayúscula, el campo ejerce una fuerza que efectúa trabajo sobre esa partícula. Ese trabajo se puede expresar en términos de la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica es similar a energía potencial gravitatoria, que depende de la altura o de la posición de una masa respecto de la superficie terrestre. La energía potencial eléctrica, como vamos a ver, depende de la posición que ocupa la partícula con carga en el campo eléctrico. Describiremos entonces esa energía potencial eléctrica utilizando un nuevo concepto, que es el concepto de potencial eléctrico, que en muchos casos se indica directamente como potencial. Como les decía, en el estudio de circuitos que vamos a ir viendo para adelante, la diferencia de potencial entre un punto y otro recibe el nombre de voltaje, y los conceptos de potencial y voltaje son, digamos, dan la base o son básicos para entender y analizar el funcionamiento de los circuitos. Si recordamos un poco lo que habíamos visto hasta aquí, a través de la ley de Coulomb nosotros podíamos describir la interacción entre dos cargas eléctricas del mismo signo o de distinto signo, ¿verdad? Apareció una fuerza que ejercían las cargas. Por ejemplo, podemos analizar en este caso la representación que tenemos, la fuerza F, que está aquí indicada en negrilla,
no tiene el símbolo de vector, pero la representación en negrilla es la simbología de magnitud vectorial también. Entonces, en este caso, la fuerza F, que está aplicada sobre la carga Q minúscula, surge de la interacción entre la carga Q mayúscula y Q minúscula, como está indicado aquí. Esta fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Fíjense que ahí se va a describir luego una trayectoria desde un punto A hasta un punto B, que es una trayectoria que hace la carga desplazándose, y entonces caracterizamos esa trayectoria con un vector diferencial L tangente a esa trayectoria. El vector diferencial R es la proyección del vector desplazamiento sobre la distancia radial, para que quede, digamos, en coincidencia o en paralelo, que quede en paralelo con un ángulo cero respecto del vector fuerza, que también tiene una componente radial. Es útil imaginar este concepto de fuerza eléctrica asociado a cada uno de los cuerpos cargados. Por ejemplo, si lo asociamos al cuerpo cargado Q mayúscula indicado aquí, podríamos pensar que la presencia de este cuerpo de carga Q modifica o afecta las propiedades del espacio que rodea con la sola presencia. Y ese concepto es el concepto de campo eléctrico. Vamos a decir, crea un campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico es debido a esta carga Q mayúscula y afecta todo su entorno. Ahí están representadas en amarillo las líneas de campo eléctrico correspondiente a una carga puntual Q. Cada punto en el espacio que rodea la carga, entonces, ahora tiene, podríamos decir, una nueva propiedad. Esa nueva propiedad es el campo eléctrico, que es una magnitud vectorial y que podemos definir como la fuerza sobre la unidad de carga positiva o carga de prueba que imaginamos situada en un punto determinado del entorno de la carga Q. Esta es la expresión o la fórmula que nos da el campo vectorial E. La dirección y el sentido está indicado por las líneas de fuerza y la magnitud se puede obtener a través de esta expresión. Si en presencia de un campo eléctrico E, si tenemos una carga positiva, va a aparecer una fuerza en la misma dirección y sentido que el campo. Si ponemos en presencia de ese campo E generado por otra carga una carga Q negativa, va a aparecer sobre esa carga una fuerza de igual dirección pero de sentido contrario. Tal como está indicado aquí. En este caso, suponemos que la carga de prueba siempre se considera positiva, la fuerza aparece en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Está indicada aquí. Bien, vamos entonces ahora al concepto de energía potencial y trabajo. El trabajo en una fuerza conservativa es igual a la diferencia entre el valor inicial y el valor final de una función que solamente depende de las coordenadas, que denominamos energía potencial. Vamos a decir entonces que cuando aparece una fuerza sobre una partícula que se desplaza desde A hasta B, el trabajo realizado por esa fuerza para desplazar la partícula de A hacia B se puede definir como la energía potencial en A menos la energía potencial en B, o menos la diferencia de energía potencial o delta U cuando consideramos el concepto de delta como valor final menos valor inicial. Esta expresión nos estaría reflejando lo que enunciamos anteriormente, que
nos relaciona el trabajo efectuado por una fuerza conservativa, las fuerzas de Coulomb son fuerzas conservativas, relacionado con esta variable o este concepto de energía potencial que dimos que se relaciona solamente con las coordenadas o la posición del punto inicial y el punto final. Si nosotros calculamos el trabajo infinitesimal como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento, trabajo es un concepto que ya traemos, ¿no es cierto? En este caso es similar a un trabajo mecánico, solamente que se trata de un trabajo eléctrico porque las fuerzas son de origen eléctrico. Entonces, si aplicamos esa expresión, diríamos que el diferencial trabajo es el producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento en la dirección tangencial al desplazamiento. Eso lo podemos proyectar, hacer un cambio de variable para que nos quede en función del diferencial R, donde el diferencial R es el desplazamiento infinitesimal de la partícula cargada en la dirección radial. Fíjense que ahí simplemente hay un cambio de variables que está representada aquí como la proyección de un vector desplazamiento sobre el desplazamiento radial. Bien, entonces, para calcular el trabajo total que realiza la partícula o que se realiza sobre la partícula para ir desde un punto A un punto B, tenemos que integrar entre la posición inicial A, distante a RA, de la carga Q que nos está generando el campo y por lo tanto la fuerza, y la posición final B, distante RB, de la carga o el centro fijo de fuerzas. Haciendo esa integración nos quedaría la integral entre A y B de 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de Q mayúscula por Q minúscula sobre R cuadrado, o sea, de la fuerza diferencial R, lo cual, realizando la integración y evaluando en los límites, nos queda esta expresión en donde vemos que el trabajo no depende del camino seguido por la partícula para ir desde la posición A a la posición B, y eso es debido a que la fuerza eléctrica es conservativa. El trabajo solo depende de las coordenadas o de la posición relativa respecto del centro de fuerzas, que en este caso es la carga Q mayúscula. La fórmula entonces de energía potencial es la que tenemos indicada aquí en el recuadro cuando tomamos una de las posiciones en el infinito. Para R igual a infinito, la energía potencial en el infinito es 0, entonces queda determinada en forma absoluta la energía potencial de de una carga, la energía potencial de una carga ubicada a una distancia R de otra carga, ¿sí? Es decir, definimos la energía potencial relacionada con un conjunto de cargas, en este caso 2 cargas. Repitiendo este mismo concepto, pero ahora con un esquema en donde, que está directamente extraído del libro, en donde podemos ver la carga de prueba Q sub 0 que se desplaza de A a B por un camino o por otro camino, en donde tenemos claramente representada aquí las líneas de campo eléctrico generados por la carga Q positiva. La fuerza en rojo, más grueso, digamos, aparece la fuerza y el vector desplazamiento diferencial L y la proyección sobre diferencial R. Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas eléctricas al desplazar una carga desde una posición inicial A hacia una posición final B se define como la integral entre RA y RB. Eso es porque hacemos el cambio de variable de integración a diferencial R, recuerden, de la componente, digamos, de la fuerza
y el diferencial R, aquí ya está hecho el cambio de variable, y reemplazando la fuerza e integrando nos queda directamente que el trabajo es el producto de Q por Q0 sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Si RB es el infinito, o sea, tiende a infinito, el término de potencial en el infinito en el punto B va a ser 0, que es una definición que habíamos dicho anteriormente también. Entonces este es otro esquema donde quizás esté un poco más claro, ¿no es cierto? Bien, también es interesante ver estas otras cuestiones que están también obtenidas directamente del libro, en donde, por ejemplo, aparece la situación de el trabajo sobre una carga en un campo eléctrico uniforme. O sea, ¿cómo generamos un campo eléctrico uniforme? Eso, recuerden que ya lo habíamos visto, aplicando el integral de Gauss en placas uniformemente cargadas, nosotros llegábamos a tener una situación en donde podíamos demostrar que el campo eléctrico era constante. Si ahora tomamos una placa positiva y una placa negativa, para unas placas paralelas, despreciando los efectos de borde, podemos decir que en ese caso el campo eléctrico va a tener un valor constante y va a estar directamente relacionado con la densidad superficial de carga de las placas, y va a estar en esa dirección. Entonces, si nosotros colocamos una carga puntual dentro de este, como está indicada acá, Q0, dentro de este campo eléctrico constante, la fuerza que va a aparecer, esa carga es positiva, la fuerza que va a aparecer es Q sub 0 por E. Si ahora calculamos el trabajo realizado por esa fuerza eléctrica para cualquier trayectoria que va desde la placa positiva o punto A la placa negativa o punto B, vamos a aplicar esto que acabamos de decir, en donde el trabajo para ir desde A hasta B es igual a menos la variación de energía potencial, o sea, menos U sub B menos U sub A. Y eso va a resultar igual a Q sub 0 por E y por D. Recuerden que es constante y la distancia o la trayectoria aquí está en paralela a la fuerza. Entonces directamente esa trayectoria entre valor final y valor inicial va a ser la distancia D entre las placas. Eso está expresado abajo, en donde también se discrimina el trabajo realizado a las distintas alturas, digamos, de posición de esa carga. El trabajo entre A y B es menos la diferencia de potencial, o sea, menos la energía potencial eléctrica en B, menos la energía potencial eléctrica en A, menos, ponemos aquí la energía potencial en función de la distancia I sub B e I sub A. I sub A menos I sub B es justamente D. Bien, entonces es un caso particular en donde la carga se mueve en presencia de un campo eléctrico constante, situación que no teníamos aquí porque el campo eléctrico era variable con la ley inversa de variación con la distancia radial a la cual nos encontremos de la carga. Otro ejemplo que tenemos aquí y que es interesante de visualizar es el trabajo sobre una carga en campo eléctrico uniforme considerando carga positiva y desplazándose en dirección del campo eléctrico y la carga positiva desplazándose en la dirección opuesta al campo eléctrico. Esto es bastante interesante porque cuando la carga positiva, como tenemos en el punto A, se desplaza en la dirección del campo eléctrico, es el campo eléctrico el que realiza un trabajo positivo sobre la carga. Entonces, la energía potencial de la carga disminuye. Recuerden que la variación de potencial tiene un signo contrario al trabajo. Entonces,
Si hacemos un trabajo, si el campo hace un trabajo positivo, la energía potencial disminuye. Si la carga positiva se desplaza de A a B en dirección opuesta al campo eléctrico, el campo realiza un trabajo negativo sobre la carga. Entonces, ahí estamos aumentando la energía potencial. Podríamos decir que en el caso A es el campo el que realiza el trabajo y en el caso B es una fuerza externa la que realiza un trabajo en contra del campo para poder hacer el desplazamiento de esa carga. Bien, pasemos entonces a esta parte en donde recordamos el concepto que habíamos definido de energía potencial eléctrica. Recuerden la fórmula que habíamos obtenido, donde veíamos que la energía potencial eléctrica dependía de las cargas que estuvieran presentes en ese espacio y de la distancia relativa entre las cargas. También podríamos poner esa expresión de la forma indicando con U la energía potencial eléctrica, es exactamente lo mismo, la energía potencial eléctrica entre dos cargas puntuales. En este caso, si vemos la referencia en este esquema, podríamos decir que estaríamos hablando de la energía que digamos que esté involucrada en el hecho de que estas dos cargas se encuentren a una distancia R. Está bueno poder observar que cuando las cargas tienen el mismo signo, la energía potencial, fíjense, vemos la fórmula directamente, recordemos que es un escalar, la energía. Cuando las cargas tienen el mismo signo, la energía eléctrica o energía potencial eléctrica es positiva, es mayor que cero. Y uno puede representar la magnitud o el módulo, el valor numérico de la energía potencial en función de la distancia que se encuentra en las cargas. Entonces, tanto para cargas dos positivas o dos negativas, la energía potencial eléctrica va a disminuir en la medida que las cargas estén más alejadas. Cuando las cargas son de signo opuesto, va a ocurrir algo similar con la situación, importante destacar, que la energía potencial eléctrica va a ser negativa. Eso aparece directamente impactando con el signo de las cargas en la expresión de energía, en la expresión de la fórmula de la energía potencial. Aquí lo tenemos para dos cargas, pero esto se puede generalizar y entonces la energía potencial eléctrica de un conjunto de varias cargas puntuales, en este caso tenemos cuatro cargas puntuales y el arreglo que tienen es que están a distintas distancias entre ellas. Podríamos decir que la energía potencial eléctrica de varias cargas puntuales podríamos considerarlo como la suma de el producto de cargas sobre la distancia relativa entre las cargas. Entonces, la energía potencial eléctrica de varias cargas puntuales tenemos que tener en cuenta la siguiente consideración. Cuando usted analiza la energía potencial eléctrica de la carga Q sub 0 en un conjunto de cargas Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub I, como está indicado aquí, puede decir que la energía potencial de esa carga puntual Q sub 0 con este conjunto de cargas es equivalente a la fórmula que está expresada aquí, es decir, la energía de la carga Q sub 0 en conjunto de las cargas Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 en esa posición es la constante Q sub 0 sobre 4 pi epsilon 0 por la sumatoria de el cociente de cada carga
Q sub i a la distancia respecto de la distancia relativa RI que se encuentra de la carga Q sub 0. Quiero que tengan en cuenta que esto hace referencia a la energía potencial de la carga puntual Q sub 0. Y en este sentido es importante diferenciar de lo que sería la energía potencial eléctrica de un sistema de 3 cargas. Cuando hablamos de un sistema de 3 cargas, estamos hablando de una energía mayor, es decir, no estamos hablando de la energía potencial de una carga puntual Q sub 0 como en este caso, sino de la energía potencial eléctrica de todo el sistema. Entonces uno podría pensar que tenemos ubicada la carga Q sub 1, que para traer la carga Q sub 2 hasta una distancia R12 de la carga Q sub 1, tenemos que hacer un trabajo en contra de las fuerzas entre Q1 y Q sub 2 o en contra del campo eléctrico que genera la carga Q sub 1, que es equivalente a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R12 al cuadrado. Esa sería la energía potencial eléctrica del sistema de 2 cargas, imaginándonos que no tenemos la tercera. Ahora, si ya tenemos el arreglo de estas 2 cargas, Q sub 1 y Q sub 2, a una distancia R12, y por lo tanto el sistema de 2 cargas tiene una energía U12, con la expresión que está indicada aquí. Ahora, si nosotros queremos traer una carga Q3 y ubicarla en esta posición, es decir, a una distancia R13 de la carga Q sub 1 y a una distancia R23 de la carga Q sub 2, vamos a tener que hacer un trabajo en contra de las fuerzas que va a ser igual a Q sub 3 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sub 1 sobre R13 más Q sub 2 sobre R23. Si nosotros sumamos este trabajo, o sea, el haber hecho este trabajo al traer esa carga Q sub 3 en cercanía de las otras dos que ya estaban, implica que hemos aumentado la energía potencial eléctrica de ese sistema. Entonces, la energía potencial eléctrica U total de este arreglo de 3 cargas en esta posición es igual a la energía U sub 1,2, la U sub 1,3 y la U sub 2,3. Es decir, generalizando para un sistema de n cargas, podemos decir que la energía de un sistema de 3 cargas es 1 sobre 4 pi epsilon 0 sobre la sumatoria, esta sumatoria doble de Q sub i, Q sub j sobre R y j. Tenemos que involucrar la interacción de todas las cargas. Por supuesto, digamos, I debe ser distinto de J, ¿no? Bien. Muy bien. Hemos hablado de potencial, mejor dicho, vamos a hablar ahora de potencial. Hemos hablado de energía potencial. Hemos hablado de trabajo y lo hemos relacionado con la energía potencial. Corresponde ahora dar el concepto de potencial, que no es más que la energía potencial por unidad de carga positiva. Es decir, el potencial lo podemos considerar como una propiedad de un punto del espacio que rodea una carga. Si nosotros definimos la energía potencial como la energía, el potencial como la energía potencial por unidad de carga, no vamos a necesitar ya cargas, como en el caso de haber definido el potencial eléctrico, sino que podemos referir a un punto P directamente. No hace falta que esté la carga. Algo similar de lo que pasaba con campo eléctrico y fuerza. Entonces, el potencial el potencial eléctrico directamente potencial se define como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R y es una magnitud escalar. La unidad del sistema internacional es el voltio y por supuesto es energía sobre carga,
¿sí? Energía potencial sobre carga, la energía en Joule, en el sistema internacional, la carga en coulombios, entonces 1 voltio es 1 Joule sobre coulombios. El potencial, como dice ahí, es la energía potencial por unidad de carga y se define potencial en cualquier punto del espacio eléctrico con esta expresión, U sobre Q sub 0. Entonces, si nosotros decíamos que el trabajo para ir de un punto A a un punto B era menos delta U, eso sobre Q sub 0 nos va a dar directamente la diferencia de potencial. Tenemos expresado acá y vinculado la fórmula que nos da trabajo y diferencia de potencial. Reflejamos nuevamente aquí esta misma expresión, prestando atención que la diferencia de potencial delta U, digamos que por definición el trabajo para ir de A a B es menos la diferencia de potencial, que sería el potencial en B menos el potencial en A, o potencial en A menos el potencial en B, ¿sí? Habitualmente se expresa como diferencia de potencial. Entonces, si vamos a ver esto en el caso de una batería, tenemos que el voltaje de la batería es igual a la diferencia de potencial B a B, o sea, la diferencia de potencial entre el borne A o borne positivo o terminal A positivo y el borne B o terminal negativo. Por ejemplo, aquí tenemos una batería que tiene una diferencia de potencial o potencial o voltaje o tensión, que son las formas en que habitualmente nos referimos a esta magnitud, entre los bornes de 1,5 voltios. Entonces uno podría pensar que esa diferencia de potencial AB es capaz de suministrar una cierta energía sobre carga, ¿sí? Entonces, si consideramos que la diferencia de potencial B a B es el potencial de A respecto de B, es el trabajo realizado por las fuerzas eléctricas para desplazar una carga desde A a B. Esto es cuando conectamos la batería a un circuito. Entonces la batería es capaz de desplazar esa carga positiva recorriendo un determinado circuito, digamos, un determinado cable, un determinado circuito, desde el punto A al punto B. Pero también podríamos decir que la diferencia de potencial AB es igual al trabajo que debe efectuarse contra las fuerzas eléctricas para desplazar la unidad de carga de B a A y cerrar ese circuito. Como ya vamos a ver, eso se hace utilizando energía química de las reacciones químicas propias de la batería para poder desplazar esa carga positiva contra las fuerzas eléctricas ahora desde el punto B al punto A. Para calcular el potencial eléctrico, esto directamente está tomado del libro, podemos encontrar el potencial eléctrico debido a una sola carga con la expresión y la fórmula que dimos, en donde nos queda en función de la propia carga y de la distancia a la que nos encontramos de la carga. Si tenemos, nuevamente se refleja aquí lo mismo que vimos cuando vimos U, energía, que cuando estamos en el infinito, R tendiendo a infinito, el potencial se define como cero, es como una convención que se define de esa manera. De manera similar también podríamos ver el potencial debido a un conjunto de cargas puntuales, en donde al igual que hacíamos con el campo debido a un conjunto de cargas puntuales, el campo eléctrico es lo mismo en el caso de potencial, por supuesto que en este caso aclarando que hay una diferencia entre las magnitudes, campo era una magnitud vectorial y potencial es una magnitud escalar, entonces directamente es una suma aritmética de todas las cargas que están involucradas en el área que estamos estudiando sobre la distancia relativa de cada carga al punto en cuestión en donde queremos calcular el potencial. Si tenemos una distribución continua de carga, esa sumatoria se traduce o se transforma en una integral.
Avanzando un poquito más, podemos también obtener el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico, recordando la fórmula de trabajo como la integral sobre la trayectoria entre el trabajo para llevar una partícula de un punto A a un punto B, como la integral entre A y B, de la integral digamos, de trayectoria de la fuerza por el vector desplazamiento, y reemplazando eso en función del campo, ahora dividiéndolo por la carga Q sub 0 para irnos de la versión de energía a la versión de potencial, vemos que la diferencia de potencial se define como la integral del campo eléctrico. Entonces, por otro lado, podríamos definir o tomar en cuenta que con esta consideración de esta expresión también lo podemos ver representada en cómo es la variación del potencial en relación a qué tan lejos o cerca estemos de la carga. Finalmente, para hacer una especie de resumen, este es el resumen y las líneas de trabajo que está en el libro, en donde le pido que por favor profundicen sobre estos tópicos que estamos abordando aquí de forma de síntesis. La fuerza eléctrica causada por cualquier conjunto de cargas es una fuerza conservativa, habíamos dicho, que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre una partícula que se mueve en un campo se representa como un cambio en la función de la energía potencial, que la energía potencial entre dos cargas depende, como está expresado aquí abajo, del valor de las cargas y de la distancia relativa, que cuando vamos al concepto de energía potencial tenemos para una carga eléctrica Q0 en una posición, esa expresión se transforma en esta, pero aquí les recalco que tengan en cuenta que en este caso esta energía potencial eléctrica no es la de todo el sistema, sino como bien dice acá, es la energía potencial eléctrica para la carga Q sub 0. Fíjense que lo refiere bien. Tengan cuidado con esa diferenciación y por favor consulten el tema de las dos referencias bibliográficas que les dimos en el aula virtual. Por otro lado, el concepto de potencial eléctrico, denotado con la B mayúscula, energía potencial por unidad de carga, es su significado, diferencia de potencial entre dos puntos, como la cantidad de trabajo que se requiere para trasladar una unidad de carga siempre positiva, las consideramos desde un punto hacia otro. Si tenemos varias cargas podemos hacer también la suma del aporte que hace cada una de las cargas, como está expresado aquí. El potencial dado por una carga puntual, el potencial en un punto P debido a una suma de cargas, como está expresado acá, indicado. Y cuando la distribución de cargas es continua, pasamos al concepto de integral, finalmente la relación entre diferencia de potencial y campo eléctrico. Por último, entonces, vamos a definir las superficies equipotenciales, que son las superficies que tienen el mismo potencial. Es decir, normalmente las tenemos representadas, en este caso, en un dipolo, fíjense, tenemos por un lado las líneas de campo eléctrico entrantes a la carga negativa del dipolo y salientes de la carga positiva, y en azul tenemos un corte transversal de las superficies equipotenciales, que en realidad son superficies tridimensionales, ¿no? Son aquellas en donde el potencial es el mismo, y si estamos en una carga puntual, esas superficies son directamente casquetes esféricos, ¿verdad? Porque en realidad lo que da la igualdad de potencial para una carga es el hecho de que esté a la misma distancia de la carga, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que destacar también es que las superficies
equipotenciales cruzan a las líneas de campos de fuerza y son perpendiculares en todos los casos. Esa perpendicularidad se refrenda o se verifica con el punto último que vamos a tratar, que es el cálculo de campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, que relacionado con la misma expresión que vimos anteriormente, en donde relacionamos la diferencia de potencial como la integral del campo eléctrico a través de una trayectoria, podemos decir que si despejamos el campo eléctrico, porque conocemos el potencial y queremos calcular el campo eléctrico, podemos calcularlo con las derivadas parciales del potencial respecto de las coordenadas x y z. Es decir, el campo eléctrico se define como el gradiente de potencial, tal como está expresado ahí en forma vectorial y discriminado por cada coordenada, campo eléctrico en el eje x, en el eje y en el eje z, como la derivada parcial del escalar potencial respecto de x y z en cada caso, cambiado de signo. Muy bien. Tenemos aquí también una representación de lo que serían, por un lado, las líneas de campos eléctricos en lo que sería un campo uniforme, un campo eléctrico uniforme, y en punteado tendríamos un corte transversal de las superficies equipotenciales, que en este caso serían planos. El caso de una carga puntual con las líneas de fuerza de campo radiales y las superficies equipotenciales como casquetes esféricos, y el caso del dipolo con las distorsiones propias del arreglo del dipolo, que sería lo último que tenemos para hoy. Bien, se hizo un poco larga la clase de hoy, hay varios contenidos. Les pido que por favor respalden todos estos conceptos con la bibliografía de referencia para estudiarlos en profundidad, y que quedamos en contacto a través del aula virtual, los foros y los encuentros online para resolver cualquier duda, consulta o comentarios que ustedes quieran hacer al respecto. Les mando un saludo, espero que estén bien, que sigan bien, cuídense, nos vemos la próxima.